¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el periodista Lenín Danieri. Él recibe nuestras llamadas del estado Zulia, trabaja para medios de comunicación de Venezuela y el mundo. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a ti y a toda la audiencia. Feliz tarde. Comentaba Lenín esta declaración del primer vicepresidente de la Asamblea, el diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por el Zulia, que bueno, sufrió golpe de Estado luego de que decidió no juramentarse ante la Constituyente Comunal. Él alerta sobre el colapso de los hospitales en esa entidad en medio de la emergencia producto de la pandemia de COVID-19. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, de hecho guarda mucha relación con el reciente reporte, un comunicado que dio a conocer el Colegio de Médicos de acá del Zulia. Tiene mucho, ese comunicado es muy similar porque ellos vienen advirtiendo desde el 2015 la situación de los centros de salud y la precariedad en la que están. Pero por supuesto, antes de la pandemia ellos advirtieron de nuevo a las autoridades que debían solventarse una serie de inconvenientes que tenían en las infraestructuras de los centros de salud. Hay muchos de ellos que no tienen ni siquiera agua potable. Entonces te podrás imaginar el problema que representa para un profesional de la medicina o para cualquier paciente prevenir el COVID-19 sin agua. O sea, un verdadero problema. De hecho, también ellos en ese comunicado, lo más novedoso que lo podemos mencionar, es el tema de los hoteles y moteles donde no habrían las condiciones mínimas para albergar pacientes. Porque no basta con llevar a un grupo de personas que están contagiadas o que se presume estén contagiadas, meterlas en un espacio que tengan aire acondicionado y que tengan un televisor y bien. No, se tienen que hacerse un plan de vigilancia epidemiológica y un plan de vigilancia sanitaria para estas personas, y eso al parecer no está ocurriendo, según este informe del Colegio Médico. Otra cosa que ellos agregan, que es lo más grave de todo, es el caso de los médicos que han fallecido a consecuencia del COVID-19. Ellos mencionaban en ese comunicado 2, pero ese comunicado ya tiene como 3, 4 días, y en ese interín, lamentablemente, más médicos han muerto. Miren, tengo 48 horas leyendo mensajes y notas de condolencia de profesionales de la salud que han muerto, pero hay que ser muy responsable. Fíjate que hay otros, se estuvo dando a conocer un listado de varios médicos que lamentablemente murieron, pero unos no tienen nada que ver con el COVID-19, otros murieron de enfermedades preexistentes, pero por lo menos hasta ahora tenemos la cifra de 4 profesionales de la salud, 4 médicos muertos y una enfermera también que falleció acá en el Zulia. Serían 5 profesionales de la salud quienes lamentablemente han perdido la vida a consecuencia del contagio del COVID-19. Yo le preguntaba a una amiga que era un médico, y yo le preguntaba, mira, pero ¿por qué está pasando? Y es precisamente esto que te comentaba. Algo tan elemental como son los servicios públicos, en especial la electricidad y el agua, no pueden faltar, y mucho menos en cuarentena, porque cuando no hay electricidad no hay agua, y cuando no hay agua, ¿cómo haces para tú prevenir? Y es que de hecho una de las recomendaciones que hace la OMS es que si tú sales, por alguna razón, estás haciendo actividades en la calle y regresas, lo primero que tienes que hacer es cambiarte de ropa y bañarte. Pero hay personas que se están bañando una sola vez al día porque no tienen agua, tienen que comprarla a través de camiones cisterna. Los camiones cisterna cobran la pipa, tengo entendido que son $1 cada 2 pipas, en algunos casos, hay gente que las cobra más cara. El costo de una carga de camión cisterna no baja de los $20, o sea, no todo el mundo tiene dinero para comprar agua. Entonces te podrás imaginar la situación en la que estamos aquí. Aunado a esto, aquí en el Zulia, hablando ya en la parte de acá de la región, tenemos un problema adicional, que la crisis va a la par de todas las acciones que se están tomando con el tema de la cuarentena. Está bien que se restrinja el tránsito después del mediodía, perfecto, pero no puedes confinar a un grupo de personas en su casa después del mediodía y quitarle la electricidad, cortarle la luz 4 y 5 horas todos los días porque hay un racionamiento, porque no han solventado el problema de la electricidad que ya tiene una década aquí. Hay personas que tienen que buscar agua, caminar kilómetros para buscar agua, en plena área metropolitana. No te hablo de municipios foráneos ni rurales, te hablo de Maracaibo. Hay personas que en Maracaibo tienen que carretear agua porque no les llega a través de tubería. Entonces dime tú cómo
como una familia promedio, humilde, de escasos recursos, puede por lo menos lavarse las manos cada vez que sale a la calle o algo así. O sea, es realmente difícil, sumamente difícil. Lenín, se suma a nuestra mesa de debate el diputado Juan Pablo Abanipa. Justamente comentábamos lo que ha dicho sobre el colapso de los hospitales en el Zulia, gobernador electo por esta entidad, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y aprovecho para reconocer el trabajo del periodista Lenín Daniel, y realmente ha destacado durante todo este tiempo. Ya antes lo conocíamos, pero indudablemente que en todos estos días de pandemia ha destacado su trabajo, y eso hay que reconocerlo. Diputado, mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros. Lenín hacía referencia al comunicado emitido hace un par de días por el Colegio de Médicos del Estado Zulia. Allí se habla de una situación francamente complicada, compleja, preocupante. Una cifra extraoficial de 44 médicos contagiados de COVID-19. Yo le pediría su comentario. ¿Qué información real maneja usted, más allá de las aclaraciones cruzadas de las autoridades municipales, regional y el equipo de Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Bueno, es muy difícil establecer alguna correlación de cifras porque lo que hemos tenido durante todos estos meses es información engañosa, información falsa, ocultamiento de información. No hay ninguna transparencia en el régimen para decirle al país y particularmente al Estado Zulia cuál es la realidad de lo que estamos viviendo. En este momento, cuando estaba esperando tu llamada, estaba conversando también con gente del municipio La Cañada de Urdaneta, y el número de muertos allá supera los 10 muertos, pero no aparecen en ninguna de las estadísticas de esta gente. Solamente un municipio, por cierto, bastante pequeño del estado Zulia. Entonces, la razón de la muerte es neumonía, la razón de la muerte es asfixia, la razón de la muerte es problemas cardiovasculares, y nunca aparece el coronavirus. El problema tiene que ver mucho con no solo la desinformación y el ocultamiento de información, sino el hecho de que las pruebas PCR no se hacen masivamente en Venezuela y no se hacen masivamente particularmente en el estado Zulia. Eso indica que las otras pruebas, que son las pruebas rápidas, tienen una posibilidad de error que superan el 70%. Esas pruebas rápidas no sirven absolutamente para nada, no tiene sentido hacer una prueba que tiene un porcentaje de error del 70 puntos. Entonces, ahí hay muchas cosas que van confluyendo, y yo creo que lamentablemente tampoco en el Zulia contamos con información que pueda ser oficial. El Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeras, los distintos colegios profesionales, los gremios, los sindicatos han estado alertando sobre todo lo que viene pasando. Todos sabemos que el hospital universitario está completamente colapsado. Todos sabemos que tomaron ahora el Hospital General del Sur, el Hospital Adolfo Pons, el Hospital Chiquinquirá. Están tomados totalmente, pero también sabemos que en las clínicas privadas hay casos importantes de coronavirus. Lo que quiere decir entonces que tenemos una realidad de emergencia en el estado Zulia y no tenemos un régimen que pueda dar cifras porque sencillamente no les interesa dar la información. El solo hecho de que tengan centralizado todo en Caracas es un exabrupto que no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene es ocultar la información. Si tuviéramos, por ejemplo, la posibilidad no solo de hacer, sino de recoger resultados y de analizarlos aquí en el estado Zulia y en cada uno de los estados del país, tendrías entonces lo que ellos no quieren, que es la fuga de información, porque tanta gente manejando información, evidentemente que habría la posibilidad de que nos enteráramos más de lo que está pasando. En conclusión, hay una absoluta irresponsabilidad del régimen a quien no le interesa dar las cifras, y el caso del Zulia es absolutamente dramático. Lenín, como recuerda el portal Efecto Cocuyo, y tú me corregirás si me equivoco, Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, dijo hace días que se habían practicado 600 pruebas rápidas y habían salido positivas y estaban esperando por los resultados de las pruebas moleculares para confirmar la presencia del virus en estas personas. Él decía: lamentamos mucho estos resultados, así como también la cifra de 600 casos sospechosos declarada por el alcalde de Maracaibo. Perdón, lo dice el comunicado del Colegio de Médicos. Yo te pediría, es decir,
tu comentario y saber qué información ha trascendido sobre lo dicho por este dirigente municipal. Te escuchamos. Bueno, de hecho, después de esa declaración, el gobernador dio una rueda de prensa y admitió también que habían casi un poco más de 590 personas con el virus ya confirmado, más otro número importante que supera los 600 personas que también estarían bajo sospecha, ya que en las pruebas rápidas habrían dado resultados positivos. Pero a mí me preocupa que me han llegado muchas denuncias de personas que van a los CDI buscando que se les practique la prueba porque sienten que tienen algunos de los síntomas, que tienen alguna de las características del COVID, pero van a estos CDI y lamentablemente no hay la prueba PCR. Mira, a mí me preocupa de verdad con mucho, me preocupa bastante porque nuestra población es muy distinta a la población que hay. Bueno, en Latinoamérica también hay varios casos de problemas de alimentación, pero en Venezuela y en el Zulia es mucho más grave. ¿Por qué? En la actualidad, por la crisis generalizada por el coronavirus, las personas no están recibiendo las remesas y muchos comían gracias a ellas. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando las personas no comen, se inmunosuprimen, se debilitan, su sistema inmunológico se debilita. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona se debilita? Lo hace presa de cualquier enfermedad, en especial el COVID-19. Entonces, tenemos una población en general muy vulnerable que come a veces interdiario, una sola vez, rara vez 2 veces, la mayoría de ellos, y que estamos a expensas de un virus del que no nos podemos defender ni siquiera lavándonos las manos, porque también tenemos problemas serios de agua potable. Yo estoy casi seguro que las cifras, en muchos aspectos, ellos las desconocen, porque esas pruebas, primero, no son nada confiables, empezando por ahí. Hay sectores donde personas no van porque tienen miedo de que sean confinados en un motel o en un lugar donde no existen las condiciones, donde no hay las condiciones mínimas. De hecho, hace poco me llegó una fotografía de un profesional de salud que me lo envió del Hospital General del Sur y le dieron al personal de guardia, que trabaja las 24 horas de ahí, le dieron arroz solo. Entonces, tú puedes creer que una persona o un paciente o un profesional de la salud pueda rendir con esa comida. Entonces, imagínate un paciente que le den esa comida, ¿qué tipo de recuperación puede tener una persona así? Y lo que realmente me preocupa sobremanera es eso. Nuestra población es en extremo vulnerable, precisamente por la falta de alimentos. O sea, no hay la posibilidad de poder comprar alimentos, proteínas. La mayoría consume solo carbohidratos, depende de las cajas CLAP, depende de lo que pueda hacer diariamente. Es verdad, yo no sé, yo el pronóstico que estoy viendo acá no es nada bueno, tomando en cuenta que hay muchas de las decisiones que se están tomando en relación al tema de salud no están muy acertadas. Hace poco me llegó un reporte del hospital Adolfo Pons, de uno de los que están habilitando. Entonces resulta que bien, le colocaron unas camas nuevas y lo pintaron, chévere. El problema es que el área que ellos decidieron, donde iban a instalar a los pacientes que llegaran con COVID-19, no tiene esos dispositivos que tienen en los hospitales que tú conectas el oxígeno en la pared, no lo tienen. Entonces, ¿cómo van a hacer para mantener con oxígeno a los pacientes que lo requieran allí? Y eso se lo preguntan los mismos profesionales de la salud, que me decían, miren, yo no sé cómo piensan hacer ellos, meterle oxígeno a esta gente aquí. Yo no sé si empezarán a traer bombonas como locos, pero es que ni siquiera pensaron en eso, y no estamos para improvisar. O sea, se necesita de un plan de salud lo suficientemente efectivo, sensato y con sentido común. O sea, yo no sé quién está llevando a cabo estos planes de salud o estas estrategias, pero evidentemente si es médico, yo no sé en qué universidad se graduó, porque hay muchos profesionales de salud que me dicen, mira, hay muchas decisiones que ellos están tomando que no tienen sentido, o sea, son totalmente ilógicas y que están ocasionando que precisamente no mejorar la situación, sino empeorándola. Sí, decía, diputado Juan Pablo Guanipa,
¿qué ha pasado con el acuerdo firmado con la Organización Panamericana de la Salud? Ya se va a cumplir un mes, entre otras cosas, uno de los compromisos era justamente la transparencia. Además, esto de regionalizar las pruebas PCR para el descarte de COVID-19 en nuestro país. Esa es una primera inquietud. Y también nos gustaría conocer, y aprovechando este contacto, su reacción bueno, esta carta que usted también suscribe, dirigida al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Da la impresión que, bueno, la posibilidad de una negociación, al menos como la habíamos visto anteriormente y con la participación de este dirigente español, queda descartada. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Bueno, mira, primero ratificar lo que estaba diciendo Lenín sobre una condición especial que tiene el pueblo venezolano y particularmente el pueblo zuliano, que todos sabemos que es el que la ha llevado más dura en todo este tema de crisis humanitaria. Nuestra población está inmunosuprimida. Esa es una realidad y evidentemente que ese es un factor que tú tienes que considerar para la incidencia del coronavirus en el estado Zulia, porque lamentablemente los niveles de nutrición son sumamente bajos. Hay porcentajes que son dramáticos en cuanto a la nutrición infantil o a la desnutrición infantil, y hay porcentajes que son dramáticos en cuanto a la alimentación de la población en general. Reconocidos además por organizaciones internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la ingesta de máximo 600, 700 calorías al día en grupos importantísimos de la población. Eso hace a la comunidad sumamente vulnerable frente a la presencia del coronavirus. Estamos viendo a la gente morir, estamos recibiendo información de muchos sectores, de comunidades, de gente enferma, y además hay algo muy importante que creo que ya lo hemos conversado, que es que a la gente le da terror la enfermedad, pero le da mucho más miedo que el régimen se entere de que están enfermos, porque en ese caso van a ser perseguidos por el régimen como si fueran reos de delito, los van a buscar a su casa con la policía, se los llevan sin decir a la familia dónde están, los meten en moteles sin ningún tipo de comunicación y sin ningún tipo de atención. Realmente lo que estamos pasando es sumamente grave. Con respecto al todo lo que tiene que ver con la OPS, ese acuerdo está hecho y supuestamente en los próximos días debería llegar el material que especialmente es para la atención de los médicos, enfermeras y sector salud, es decir, a la gente que está trabajando en el sector salud. Son materiales para que ellos se cuiden. Lamentablemente han caído muchos en la enfermedad y bueno, ya hemos visto hasta médicos que han fallecido por esta situación. Hoy nos llegó la información de un reconocido médico de Estado Sur, cuya esposa lamentablemente falleció y cuya hija está en una situación sumamente delicada, contagiados con el coronavirus. Y antes no teníamos información que te llegaba por la vía del conocimiento de alguien o algo, ahora sí la tenemos. Y mucha información acerca de gente que está viviendo esta realidad del coronavirus. La otra pregunta que me hacía rápidamente tenía que ver con el caso Rodríguez Zapatero. Yo estoy totalmente convencido de que si alguien le ha hecho daño al proceso democrático venezolano, a la posibilidad de que podamos salir de la situación que estamos viviendo, de los que son líderes alrededor del mundo, yo creo que en primer lugar podríamos colocar a José Luis Rodríguez Zapatero. Le ha hecho un profundo daño a Venezuela, todo porque se ha entendido de mil maravillas con el régimen de Nicolás Maduro, y todo lo que hace interlocución internacional es tratar de que Maduro se mantenga en el poder. El señor alguna vez fue mediador de algo, yo deploro que eso haya sido, porque indudablemente que no es una persona que esté comprometida con la posibilidad de que Venezuela resuelva pacíficamente su crisis, sino que está comprometida con que Maduro se mantenga en el ejercicio ilegítimo del poder. Así que para mí, él no tiene absolutamente ninguna credibilidad y me alegro todos los días de haber firmado esa carta y firmo todas las que tenga que firmar para decirle al mundo entero que José Luis Rodríguez Zapatero es un vulgar sinvergüenza. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Lenín Danieri, periodista desde el Estado Zulia, el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, gobernador electo por esa entidad, quien sufrió un golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal, bueno, ofreciendo detalles e información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en el Zulia con la pandemia de COVID-19, tomando en consideración, bueno, este comunicado suscrito por el Colegio de Médicos
del Zulia pidiendo declarar alerta roja ante el avance de la epidemia de coronavirus en esa región del país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.